Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera, una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, internautas, cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo. Bienvenidos una vez más al programa Argumentos. Este programa se transmite por la plataforma digital de Ecuatorial FM a través de su Real Audio, así como también por la página de Facebook y del canal de YouTube. Así que gracias nuevamente por sintonizarnos, por escucharnos y vernos aquí en el país y en el mundo. En esta ocasión, como saben, nuestro programa habla sobre política, economía y sociedad. En esta ocasión vamos a hablar algo sobre la coyuntura política y económica, si cabe el término, de nuestro país. Y para esto hemos invitado a Alex Flores, al ingeniero Alex Flores. Él es coordinador general de la plataforma Va por Ti Ecuador. Esto a propósito de los últimos hechos, digamos así, que ha pasado en el país a raíz de las manifestaciones del sector indígena en el pasado mes. La semana pasada, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en dos entrevistas internacionales, indicó que estas manifestaciones fueron financiadas por el narcotráfico. Dijo que había, en una entrevista dijo que eran 15 millones, en otra 20 millones, y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en cambio mencionó que se está investigando un financiamiento de alrededor de $8 diarios por aproximadamente 100,000 personas en las manifestaciones. En realidad, esas fueron las declaraciones de estos dos funcionarios de Estado, pero en lo concreto, solo eso, es decir, solo el pronunciamiento a través de los medios de comunicación, tanto a nivel internacional como a nivel local. Y por esto hemos invitado al ingeniero Alex Flores, puesto que la plataforma Va por Ti Ecuador dio a conocer hace varios días una carta enviada justamente al presidente de la República hablando de la cuestión del narcotráfico, porque al parecer en nuestro país se han facilitado o se están facilitando
el lavado de dinero y no necesariamente en el financiamiento del sector indígena. Y por eso hemos invitado a Alex. Bienvenido, Alex. Antes de nada, cuéntanos quién eres y qué haces hacia nuestras audiencias, nuestros cibernautas, para que ellos sepan con quién estamos hablando. Sí, buenos días, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ya lo has señalado, mi nombre es Alex Flores Álvarez, soy migrante retornado, viví 15 años en España y aquí estoy coordinando una plataforma ciudadana que se llama la plataforma Vapor de Ecuador. Es una plataforma netamente ciudadana, es apartidista, es decir, no apoyamos a ningún partido político en concreto, pero sí aclaramos que nuestra línea es netamente progresista. Dentro de lo que es la plataforma, que lleva ya varios años desde que iniciamos esta andadura en 2015 y luego en asambleas populares desde 2018. Entonces, esa es la línea de la plataforma, en donde además de la lucha social en territorio, también hacemos la lucha institucional, como tú comentaste, a través de oficios, no solo en este caso al señor Guillermo Lasso, sino a ministros de Estado e incluso a la Asamblea Nacional. Cristian. Ok, gracias, Alex, por tu indicación, por tu presentación. Y bueno, ahora sí, dando ya inicio propiamente al diálogo. A ver, el presidente ha hablado de financiamiento del narcotráfico al sector indígena en sus manifestaciones. Hace varios meses atrás, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador hizo conocer que retiró la visa a varios generales de la policía porque se hablaba de generales narco. De igual manera, días después, semanas después, se les retiró, no se sabe a quiénes, la visa a varios funcionarios del sector judicial de nuestro país, de igual manera, porque estaban involucrados con temas de corrupción y narcotráfico. Al parecer, el narcotráfico en nuestro país está en boga, llamémoslo así. Desde su perspectiva, desde su conocimiento, ¿es así o solamente es una cortina de humo que el gobierno lanza para entretener a la ciudadanía? Son las dos cosas, Cristian. En definitiva, hay que ir desde el inicio, ¿no? Sobre todo por el título del arte del cartel que se difundió para esta entrevista sobre si estamos en un estado narco o en un estado fallido. En realidad, ahora mismo son las dos cosas, pero el estado fallido, y hay que tener memoria en esto, nace desde la acción infame de Julio César Trujillo a raíz de una consulta mayosa en el 2018. Es desde ahí que esa desinstitucionalización del Estado, es decir, que no funciona como debería funcionar de forma clara e independiente la justicia, empezando por la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General, que más se dedicaron a una persecución política que a otra cosa, y en este tema claramente contra el correísmo y otros actores políticos, incluidos nosotros en esta trama, ¿no? Pero es ahí donde nace y donde hay actores políticos y sociales que en su momento estuvieron al lado de Julio César Trujillo. Hay que recordar claramente cómo el mismo Pachacuti, la misma Codenaye de aquel entonces con el señor Vargas, y un actor fundamental en todo esto que pasa desapercibido, que es el Frente Unitario de Trabajadores, del FUT, con el señor Tatamueza a la cabeza. Este organismo y este personaje son claves que más adelante, si quieres, lo desarrollamos por nuestra experiencia dentro del Parlamento de los Pueblos de la propia CONAIE. Entonces lo hemos visto con nuestros propios ojos, esta injerencia del Frente Unitario de Trabajadores en contra de lo que supuestamente defienden y persiguen, que es la lucha por los derechos laborales, la lucha por el pueblo, etcétera. Pero tiene un matiz muy importante este organismo. Luego, centrándonos en esta pregunta, sobre el oficio, bueno, primero sobre las nefastas declaraciones del señor Guillermo Lasso, no solo a la prensa nacional, sino a la prensa internacional, que es muchísimo más grave y que ha tenido repercusión a nivel mundial, es sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico al paro nacional. Esto tiene que probarlo, pues, el señor
Guillermo Lasso, nada más ni nada menos porque es el presidente constitucional del Ecuador. No puede lanzar una acusación de esa envergadura si no tiene pruebas. Y esas pruebas se las hemos pedido más que en una carta, en un oficio directo, de manera oficial, utilizando el sistema gubernamental Quipus, que nosotros tenemos acceso como plataforma, y le hemos indicado no solo que ante esas gravísimas acusaciones nos dé las pruebas, sino que le hemos recordado que gracias a su ley de desarrollo económico, que lastimosamente el viernes 26 de noviembre del 2021 se la dio paso a través de la abstención de UNES, del expresidente Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, y es el origen de todos nuestros males, más allá de otras circunstancias, pero es el núcleo principal para que el narcotráfico, con muchísima pena, tengamos que decirlo, esté en auge en Ecuador. Eso es muy similar a lo que ha pasado durante décadas el pueblo colombiano y que se está trasladando aquí a Ecuador. Esta ley de desarrollo económico, insisto, gracias a la abstención de UNES, en unas incluso excusas o disculpas que da la bancada de UNES, incluso el expresidente Rafael Correa, en donde manipulan esas excusas y donde, en mi criterio personal, no de la plataforma, porque hay muchos compañeros y compañeras correístas dentro de la plataforma, pero en definitiva, las excusas que presentan, y si quieres podemos entrar en eso, son completamente falsas, ¿no? Entonces, cuando se manipula tanto de unos como de otros, cuando no existe una verdadera oposición al régimen de Lasso, cuando en principio parece ser que hay pactos ocultos, cuando la desinstitucionalización del Estado nace en el 2018 con el nefasto Julio César Trujillo, pues obviamente estamos en un Estado fallido ahora mismo, ¿no? Y de ahí que se da paso a un Estado muy influenciado ahora mismo por el narcotráfico. ¿Y por qué? Porque en esta ley de desarrollo económico solo se habla de la primera parte de esta ley. Tanto unos como otros no entran en la parte medular, y me refiero a unos dentro de los medios de comunicación correístas o progresistas, no topan, bien porque no se le han leído la ley, o peor aún, habiéndosela leído, tapan esa parte que evidentemente es muy grave. Y del otro lado, los medios de comunicación de desinformación masiva, Ecuavisa, Teleamazonas, del Comercio, El Universo, etcétera, nunca lo van a decir. Se habla únicamente del durísimo incremento de los impuestos que quienes están todavía con trabajo, que son muy poquitos ahora mismo a nivel nacional, ya lo están sufriendo en sus nóminas mensuales de salario. Pero que a todos, a todas, nos va a golpear durísimo en la declaración de la renta del 2023. Pero es que además de eso, que ya es muy grave, y en unas circunstancias económicas que hemos salido de una pandemia, y ahora con el conflicto, la guerra en Ucrania, se nos agrava muchísimo más. Pero es que en el fondo de esta ley se convierte al país, a Ecuador, en un paraíso fiscal. Esto no es una conjetura. Esto, si quiere, cualquier persona que nos esté viendo y nos esté escuchando, entre a Google, busque Ley de Desarrollo Económico de Guillermo Lasso o Ley de Desarrollo Económico Ecuador, y bájense, les va a salir los enlaces en PDF, en formato PDF, y se pueden bajar la ley. Vayan a la página 33, 34 y 35 y verán cómo a los grandes capitales primero se les cobra entre el 3,5 y el 5,5%, una cantidad irrisoria, en base a que hace pocos días, por orden de la Superintendencia de Bancos y del propio Guillermo Lasso, nos han subido las tasas de interés al 28% mínimo. Eso quiere decir que la pequeña y mediana industria, la pequeña y mediana empresa ecuatorianas pueden estar llegando a pagar el 37, 38 y 39% de tasa efectiva anual. Es una barbaridad en una economía dolarizada. Pero es que además, en estas páginas 33, 34 y 35, además de darles unas facilidades, incluso dándoles esos impuestos irrisorios de 3,5 al 5,5, es que hasta les dan facilidades de pago. Y lo dice ahí claramente la ley, o sea, tienen que ustedes verlo. Y además, para cerrar el círculo
de convertir a un país en un paraíso fiscal, se ordena al SRI, al Servicio de Rentas Internas, asegurar el anonimato, la opacidad de quienes traen esos recursos, ese dinero, esos grandes capitales a Ecuador. Obviamente que esto le favorece al señor Guillermo Lasso, que precisamente tiene sus dineros en otros paraísos fiscales y los puede traer sin que nadie sepa que es él mismo el que está trayendo esos dineros, pagando unas tasas de interés mínimas, y que además a quienes se acojan a este modelo no se les aplica el impuesto a la salida de divisas, el ISD, que también está reflejado en esos artículos de esta ley. Eso, obviamente, aparte de beneficiar a los grandes capitales, a las fortunas, tanto del señor Guillermo Lasso, de todos sus socios banqueros, como de terratenientes importadores, del grupo que representa el señor Jaime Nebot, etcétera, detrás también vienen otros capitales, el dinero negro internacional, y entre ellos el narcotráfico, pero también puede estar llegando al país dinero proveniente de la prostitución, de la trata de blancas, de la venta ilegal de armas, de la pornografía de la pederasta, de muchos delitos internacionales que, claro, entre que te cobran casi nada de impuestos, te aseguran el anonimato, te dan facilidades de pago, obviamente pues vienen todos y encima, sin tener que hacer una conversión de moneda porque tenemos el dólar, es la panacea, o sea, es el paraíso fiscal perfecto ahora mismo Ecuador, y eso hace que hemos visto algo que nunca ha sucedido en Ecuador en esa envergadura, como las matanzas en las cárceles, y algo peor, el sicariato a gran escala en todo el país, que día sí y día también vemos asesinatos a diario en nuestro país, en todas las ciudades. Eso hace ver que los grandes carteles del narcotráfico están llegando y se están disputando entre ellos el control no solo económico, sino también político del país. Es gravísimo lo que se aprobó en la Asamblea Nacional el 26 de noviembre del año pasado, Cristian. Bueno, así nos explica usted, pero a ver, de acuerdo a esta ley, si bien es cierto, sí, se les garantiza la reserva de la identidad a quienes se acojan a los beneficios de retornar capital, llaman ellos, ¿no? El retorno de capital a Ecuador, y se les exonera de una multa, además de justamente del impuesto de salida de capitales, que además ya el impuesto de salida de capitales cada vez va a ser menos por decisión gubernamental. Sin embargo, esta ley fue aprobada a fines del año pasado por la Asamblea Nacional, con la venia de muchos de los actores que ahora se están disputando la dirección en la Asamblea Nacional justamente. Ahora, se nota o digamos se evidencia que hay un interés económico muy grande de por medio, pero solamente es eso, es decir, un interés económico de los grandes sectores económicos del país que indirectamente benefician a los dineros ilícitos, o también hay una cuestión de carácter política ahí. ¿Cómo la leemos? Es el interés del señor Guillermo Lasso de apropiarse del país a través de las privatizaciones, que les llaman concesiones, les llaman delegaciones a la empresa privada en general. Uno de los ejemplos es la externalización, para no utilizar el término privatización, de las farmacias de los hospitales públicos, donde el principal implicado es el señor Alfredo Borrero. ¿Por qué es el principal implicado? Porque el decreto número 7 del propio Guillermo Lasso del 24 de mayo del 2021, cuando asume el poder, le designa única y exclusivamente al señor Alfredo Borrero la coordinación en la calidad del Sistema Nacional Público del país, del Sistema Nacional de Salud Pública del país. Bueno, pues al señor Borrero, curiosamente, no se le toca, ni se le llama a la Asamblea Nacional a que brinde declaraciones del desastre en la salud pública. Bueno, pues a raíz de todo esto, él puede, no solo Lasso, sino todos los poderes que están de socios de él, tanto nacionales como internacionales, puede traer desde el exterior dinero a través de empresas fantasmas disfrazadas de
inversión extranjera al país para poder hacerse con nuestros campos petroleros, que está dentro de la estrategia, nuestras hidroeléctricas, refinerías, toda la infraestructura vial, toda la infraestructura de universidades públicas, todo lo que es de patrimonio del pueblo. Pero para eso necesita un paraguas a nivel internacional que le proteja esas inversiones, no solo durante sus 4 años de mandato, sino durante 30 o 40 años, que es el Centro Internacional de Arbitraje de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. De ahí que es un conglomerado de acciones que van en línea para que el señor Guillermo Lasso, entre esas privatizaciones, esté enfocado en hacerse con el Banco del Pacífico y también con el Banco del Seguro Social del IES. Que entre los dos pueden llegar, entre el Banco del Pacífico y el BIES, que el BIES, el Banco de Seguridad Social, maneja entre 9.000 y 10.000 millones de dólares de patrimonio, que son las pensiones de todos los ecuatorianos, son las aportaciones de todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Si a eso se suma lo del Banco del Pacífico, el Banco de Guayaquil pasa a ser de largo el principal banco del país. ¿Qué consigue con eso Lasso? Hacerse con el control de la dolarización. Y ya le da igual el presidente o presidenta que venga de aquí en adelante en los próximos años, porque al controlar la dolarización puede chantajear fácilmente a cualquier presidente o presidenta de decir, bueno, pues si no haces lo que yo quiero, te destrozo la dolarización. Y ese es, en el fondo, el objetivo del señor Guillermo Lasso, que necesitaba de esta ley de desarrollo económico, que se fue aprobada, insisto, el viernes 26 de noviembre del 2021. Bueno, no fue completamente rechazada en la Asamblea Nacional. Y eso hace que el anonimato para él sea fundamental en todo este proceso. Y de ahí es que se beneficia tanto el señor Guillermo Lasso como los poderes fácticos, pero es que le da igual ya que detrás vengan también el narcotráfico, todos los delitos que hemos comentado, Cristian. Ok, aunque saliéndonos un poquito del tema, usted había hablado de la externalización del sector de la salud con respecto a las medicinas. Usted más que nadie sabe, usted vivió en España específicamente, y en España se maneja esa situación, es decir, el servicio médico manda una receta y uno va a una farmacia y la farmacia le entrega la medicina, ya sea a un bajo costo o sin costo, dependiendo del caso. ¿No vale replicar esa figura aquí en nuestro país? Esa es una privatización de la salud pública en España. ¿Por qué? Porque fue a raíz de otro socialista disfrazado de progresista, sobre todo en su segundo mandato, que es Felipe González, el expresidente de España del Partido Socialista Obrero Español. La pregunta del millón, que incluso en España se está luchando por ello, es ¿por qué las farmacias privadas tienen las medicinas que podrían darlas tranquilamente las farmacias de los hospitales públicos? No tiene sentido, ¿no? Porque ese servicio no es gratuito. El servicio de las farmacias privadas no es que son hermanitas de la caridad y que lo dan porque sí, no. Es un servicio que lo pagamos todos y todas a través de nuestro impuesto con un presupuesto que sale del Estado y que no ha sido transparentado. En esa línea, rápidamente, nosotros también hemos luchado contra esto desde julio del año pasado, insistiendo tanto al señor Alfredo Borrero como a la ahora ya exministra Jimena Garzón, de que nos justifiquen el por qué se privatiza las farmacias de los hospitales públicos, mientras que en oficios de la vicepresidencia y en oficios de la señora Jimena Garzón, el uno, en ese caso, Alfredo Borrero, insistía que se estaba coordinando con varios sectores la privatización, ellos lo llaman la externalización, bueno, de las farmacias de los hospitales públicos, y que entre ellos estaba muy coordinado todo con el Ministerio de Salud Pública. Bueno, pues a 2 días de recibir ese oficio, la señora Jimena Garzón nos respondía que para nada el Ministerio de Salud Pública tenía en mente la externalización o privatización de estas farmacias. Esas incoherencias son las que dan cuenta que es una medida netamente económica de negocio para las cadenas privadas de farmacias en Ecuador, porque no existe ningún estudio técnico, analítico,
que también se lo hemos pedido al señor Borrero, en más de 15 oficios, no estamos hablando de uno solo, y que la señora Garzón ha dicho también en oficios 2 o 3 veces que no se está contemplando esa externalización. Bueno, pues esas incoherencias dan cuenta de esto que debería ser investigado por la Asamblea Nacional. Hemos enviado todas estas pruebas a toda la bancada de UNES, a toda la bancada de Pachacutic y a la Comisión de la Salud y Deporte también de la Asamblea Nacional. Nadie investiga nada y se lo hemos enviado no hace poco, hace más de 3 meses. Por eso existe una especie de, al señor Alfredo Borrero, mejor no tocarlo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, claro, volvemos a la pregunta desde el inicio. ¿Estamos ante un Estado fallido? Pues claro, porque si las personas que tienen que fiscalizar esto no lo hacen, pues estamos en completa indefensión en la Asamblea Nacional. Y por último, regresando al tema de las tremendas declaraciones del señor Guillermo Lasso, nosotros le hemos insistido que nos dé esas pruebas, pero es que además le hemos hecho saber que él no puede hacer esas aseveraciones porque la colaboración de la ciudadanía, sobre todo del pueblo quiteño, fue evidente en los centros de paz, tanto en la Universidad Central, en la Politécnica Salesiana y en la Politécnica Nacional aquí en Quito. No puede él aducir que el movimiento indígena era el único que estaba en el paro nacional, porque estuvimos miles de personas del pueblo, no precisamente del movimiento indígena, pero que apoyamos a las compañeras y compañeros, a los compatriotas en esos centros de paz. Nosotros mismos, como plataforma, y se lo hemos dicho en el oficio, recibimos fondos pequeñitos, haciendo baja, como se dice en nuestro país, tanto de compañeras y compañeros en Guayaquil, en Quito, y a nivel internacional de compañeras en Barcelona, España, y del colectivo Patria Grande desde Chicago. No fue mucho, no llegó ni a $1,000, pero nosotros nos enfocamos en la compra de medicinas para mitigar todo lo que el ataque de las fuerzas de, entre comillas, de seguridad del Estado hacían a los centros de paz en unas medidas inconstitucionales. Esto lo hemos plasmado en oficio para que a nosotros como plataforma y en general al pueblo ecuatoriano nos pruebe que eso fue financiado por el narcotráfico, porque no es admisible que a personas decentes, a personas honestas, a personas del pueblo, como somos nosotros y nosotras, se nos acuse de semejante barbaridad. Eso lo tiene que probar Guillermo Lasso y también el señor Carrillo. Claro, las declaraciones del presidente Lasso el fin de semana pasado, no este último, sino el pasado, dio a entender eso, ¿no? Que el financiamiento del narcotráfico en las manifestaciones era evidente, según él, pero evidentemente tampoco ha presentado ninguna prueba. Sin embargo, el ministro del Interior ha trasladado esa responsabilidad de investigar y de probar a la Fiscalía. Ahora, ¿se puede confiar en la Fiscalía en investigaciones de este tipo? Cuando, por ejemplo, el mismo presidente Lasso en marzo de este año denunció que algunos asambleístas le pedían cargos o favores económicos a cambio de votos, donde hasta ahora, por ejemplo, la Fiscalía no se sabe en qué etapa está, no lo dice, no lo informa, y igual con el caso de evasión de impuestos del señor Hervas, que también lo denunció Guillermo Lasso, en donde todo ese peso de esas denuncias lo trasladan a la Fiscalía, pero la Fiscalía mutis por el foro. Ahora, si bien es cierto, debe haber una independencia aparentemente entre el Ejecutivo y la función judicial, entre ellas la Fiscalía, ¿cómo interpretamos todas esas denuncias que supuestamente habla el presidente Lasso y la Fiscalía y el aparato de justicia? O se duermen los laureles o no dan a conocer las investigaciones? Es que ahí hay una jugarreta. Y digo jugarreta porque, claro, y eso es en temas legales y en eso no podemos hacer mayor cosa. Cuando la Fiscalía inicia o receta una denuncia, inicia un proceso de investigación previa. Según nuestra Constitución y nuestras leyes, esa investigación previa no puede ser divulgada en lo absoluto en qué fase está, qué es lo que se está haciendo, y por eso es que la Fiscalía no puede pronunciarse hasta que termine ese proceso de investigación previa. Una vez que termina la investigación previa y la Fiscalía reúne todas las pruebas y demás, lo traslada o no a los juzgados. Y en el momento en donde inicia la instrucción judicial, la instrucción fiscal en los juzgados, entonces sí se pueden hacer esas
esas divulgaciones de información de todo lo que ha investigado la Fiscalía, las pruebas que presenta, etcétera. Pero claro, eso puede tardar un mes, un año, 5 años, 10 años, depende de lo que... La Fiscalía no tiene una, un lapso en concreto, se lo ha visto en otras denuncias, ¿no? Nosotros también le hemos presentado denuncias a la Fiscalía, que está ahí en muestra de la risa en la Fiscalía General del Estado. Entonces, claro, Guillermo Lasso puede decir, no, es que ya le di a la fiscal Diana Salazar para que investigue a los asambleístas, si es que lo he hecho, porque no ha aclarado esto. Tampoco ha aclarado si es que ha presentado a la Fiscalía pruebas para que investiguen al señor Herbas de todo lo que le acusó. No lo ha hecho. Pero en el caso de que nos compete sobre las declaraciones del falso financiamiento del narcotráfico al paro indígena y al movimiento indígena y al paro nacional en general, él no puede, como el máximo empleado público, como presidente de la República, lanzar una acusación sin tener pruebas. Y lo suyo era, si quería, bueno, pues se tramite todo eso a través de la Fiscalía que investigue, y ya cuando tengan las pruebas convalidadas por la Fiscalía, entonces sí decir, miren, el paro de 2022 fue financiado por el narcotráfico porque hemos presentado esas pruebas, las Fiscalías las ha investigado, y estos son los resultados que ahora ponen en consideración de los jueces y juezas de la nación. Antes no puede hacer eso porque es de una forma irresponsable y cae en la calumnia. Y eso lo tiene que probar sí o sí el señor Guillermo Lasso, que además, como nosotros utilizamos el sistema gubernamental Kipux, ¿no?, podemos hacer un seguimiento de la traza, de quién lee el documento, a quién se lo reasigna, y lo hemos publicado en nuestras redes sociales, esa traza, ese camino que va teniendo nuestro oficio. Bueno, pues el señor Guillermo Lasso, en lugar de responder él mismo por sus propias declaraciones, está delegando al ministro de Gobierno que responda por él. Eso ya da cuenta de que sus declaraciones han sido una vil farsa, una vil mentira, porque él no puede luego escudarse en su ministro de Gobierno para que responda por él. Eso es una muestra de su mentira, de su falsedad y de que no tiene la talla de estadista que se debe tener. Ahora, si bien es cierto, usted ha dicho que la ley de desarrollo económico que se aprobó el año pasado facilita justamente la venida de dineros ilícitos, tanto lícitos como ilícitos a nuestro país, y justamente a partir de eso también el mismo presidente habla de la presencia del narcotráfico en varias actividades del sector económico y social de nuestro país, entre esas las mismas manifestaciones. Entonces, como usted dice, debería aprobar esta situación el señor presidente. Sin embargo, por otro lado, en cambio, sabemos que la situación política de nuestro país, el accionar de los políticos de nuestro país es deslegitimar al opositor. No importa bajo qué términos ni bajo qué parámetros, pero la cuestión es deslegitimar el accionar de su opositor. Eso lo han hecho los diferentes gobiernos en su momento, ¿no? Y ahora, obviamente, como Lasso está en el gobierno, hace la misma práctica política, es decir, deslegitimar mediante la calumnia, mediante la infamia, mediante la persecución a su opositor. Esta práctica política es prevalecente ante los hechos reales, es decir, no hay nada de narcotráfico, pero lo denuncio así para que hacerles quedar mal al sector indígena. ¿Es o no es así? Es que volvemos a lo mismo. Es que desde el mismo movimiento indígena, hoy acabo de leer en unos grupos de WhatsApp internacionales una propuesta de lucha, de unidad, etcétera, etcétera, que en principio habría que consultarlo con la FENOCIN, que es una de las organizaciones que están en estas mesas de diálogo junto con la CONAIE, etcétera, que puntualizan uno de los grandes artículos, entre comillas, de esta ley de desarrollo económico, apuntan al artículo 196. Como es un texto en un grupo de WhatsApp internacional, insisto, no sé si la posición de la FENOCIN principalmente y de otra organización que ahora mismo no recuerdo, de menor envergadura,
están avalando eso. Pero de ser así, el solo hecho de que nosotros hemos estado hablando, y lastimosamente es el primer medio de comunicación en Ecuador que se interesa de esto, ustedes a nivel internacional sí nos están preguntando mucho esto de las acusaciones del narcotráfico del presidente y sobre todo del oficio que le hemos enviado y de por qué esta ley de desarrollo económico favorece, insisto, a la llegada del narcotráfico a gran escala al Ecuador. Pero en esta comunicación de la FENOCIN tratan de maquillar precisamente que la ley de desarrollo económico en ese artículo en concreto es muy beneficiosa para el país. Entonces son una serie de cortinas lanzadas desde las organizaciones que en principio están luchando contra Lazo. De hecho, una de las reivindicaciones de la CONAIE era, primero, detener sí o sí las privatizaciones, el proceso de privatizaciones, y ese punto en concreto, el más clave de los 10, lo quitan de las mesas de negociación. Entonces, claro, el resto son partes, son migajas que van consiguiendo para tener algún triunfo político, como usted mismo comentaba, Cristian, ¿qué hay detrás de todo esto del movimiento político? Bueno, pues si no se ataca al núcleo, no podemos esperar mayores cambios a futuros reales, concretos. De ahí que uno de los puntos también era la derogación del decreto 95 sobre el tema de hidrocarburos en esos 10 puntos de la CONAIE. Que está bien, no digo que no, era necesario tumbar eso, pero es que además se tenía que tumbar esta ley de desarrollo económico porque mucho de lo que lleva ese decreto 95 es en base a esta ley de desarrollo económico que también plasma afectaciones gravísimas a la explotación y a los contratos petroleros en general y a la opacidad en esas concesiones y privatizaciones a nivel nacional a la gran escala. Entonces, claro, si desde nuestras mismas filas, digámoslo así, de nuestras mismas organizaciones de gran envergadura, están tratando de solapar, de tapar al sistema, no solo a Guillermo Lasso en su régimen, sino al sistema en general, para manipular desde dentro la opinión pública, entonces estamos no mal, estamos pésimos en esta situación. Ahora, Alex, bueno, usted nos ha planteado todo este panorama que a raíz de la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico se están presentando en nuestro país, que justamente tiene que ver con el movimiento de capitales lícitos o ilícitos dentro del territorio ecuatoriano. Ahora, ¿qué hacer? Porque nosotros vemos que en la Asamblea hay una mayoría móvil que funciona justamente al son que le toquen. Los asambleístas están bailando al son que le toquen, de acuerdo al tema y de acuerdo a sus intereses. Como sociedad ecuatoriana, como organización civil, ¿qué hacer? ¿Qué plantean ustedes para justamente contrarrestar todo este avatar político y económico que en términos reales le están poniendo en jaque mate al país? Hombre, es que es muy complicado todo esto, ¿no? Y como usted mismo comenta, Cristian, en la Asamblea Nacional están debatiendo día sí, día también el sexo de los ángeles, ¿no? A ver si los ángeles son femenino o masculino, y de ahí no pasan, lastimosamente. Y el resto son discursos. Y claro, mientras UNES y Pachacuti, que en principio son los dos partidos progresistas, se limiten a sendos tweets, a contundentes, entre comillas, comunicados en Facebook, y a decirlo en entrevistas, pero no hacen su función de fiscalización, es decir, plasmar en un oficio, en esto mismo, de las acusaciones del señor Guillermo Lasso, no solo como bancada, UNES o Pachacuti, sino una asambleísta debía al menos de enviar un oficio, oiga, señor Guillermo Lasso, en mi función, en mi obligación de fiscalización, le exijo que me dé pruebas. Nadie. El mismo Pachacuti. Se dice que son representantes del movimiento indígena y les lanzan una acusación de esa envergadura a Guillermo Lasso y no hacen absolutamente nada en escrito, ¿no? Luego, nosotros estamos yendo al núcleo del tema, que es combatir al CIADI, a este paraguas de árbitros internacionales que van a proteger todas las privatizaciones de Guillermo Lasso, que se hace de control de todo esto.
Es la primera acción de gran calado que él tomó antes de cumplir ni siquiera un mes en el mandato. Lo hizo en junio del año pasado, el 26 de junio, en concreto 26-30 de junio, con el aval de la Corte Constitucional y sin la intervención en su momento de la Asamblea Nacional en esa semana y media que era crucial, el que partidos como Pachacuti o UNES, la Revolución Ciudadana en general, se activasen. No se activaron. Y se activaron solo 2 asambleístas, 2 de 137 o 2 de los 70 y tantos entre Pachacuti y UNES, que fueron la asambleísta Esther Cuesta y la asambleísta Mónica Palacios. Curiosamente, las 2 de UNES, pero curiosamente también de migrantes desde el exterior. Ni siquiera son asambleístas nacionales. Y así, en esta lucha para que este efecto de las privatizaciones, que es robarnos literalmente nuestros recursos, hay que lanzarnos a una lucha institucional en la Corte Constitucional a través de demandas. Son más de 15 demandas que hemos presentado, tanto asambleístas de UNES, 9 de 47 que se han activado. Es una vergüenza. Ninguno de Pachacuti, nadie, que es más vergonzoso todavía, pero es que del resto ya no vamos a pedir peras al olmo, Izquierda Democrática, peor a los socialcristianos, creo, y demás partidos minoritarios que son más mercenarios políticos que otra cosa. Bueno, pues esa es la lucha, ese es el foco de todo esto, para quitarle ese paraguas a Guillermo Lasso, y que invitamos a que al menos a la ciudadanía nos contacten para poderles enviar un documento que es un amicus curiae, que aquí da poco tiempo ya para explicar qué es un amicus curiae, pero que es un derecho constitucional en el que se presentan argumentos por parte de la ciudadanía para que la Corte Constitucional falle a favor de los intereses del pueblo y no de las transnacionales y de estos poderes fácticos. Esa lucha es vital para el país llevarla a cabo. ¿Podrían hacerse otras luchas? Bueno, pues claro, dentro de la militancia de UNES y dentro de la propia militancia de Pachacuti, en ese caso del movimiento indígena, miren, déjense de estar mareando la perdiz y vamos al núcleo del asunto, vamos a lo puntual. No persigan solo únicamente aquello que el gobierno les va a dar para volver a sus respectivas comunidades diciendo, bueno, no hemos logrado tanto, pero hemos logrado al menos esto. No, esto es demasiado importante para el país y para el futuro de nuestros niños y niñas, de nuestra juventud. Porque si no peleamos ahora, pues el país va a estar condenado a 40, 50 años al subdesarrollo. Y eso no lo podemos permitir, porque si no luchamos ahora, pues entonces, mira, apague, vámonos y mejor vayamos diciéndoles a nuestros niños, a nuestras niñas, a qué país quieres irte, porque aquí el futuro es incierto. Amigos internautas, cibernautas, nos encontramos en el programa Argumentos de la plataforma digital Ecuatorial FM, que se transmite a través del Real Audio y también por el canal de Facebook y YouTube. En este momento estamos dialogando con Alex Flores, él es coordinador general de la plataforma Va por Ti Ecuador, sobre justamente un estado narco o un estado fallido. Y de acuerdo a nuestro invitado, pues al parecer nos encontramos viviendo una situación simultánea, es decir, estamos con un estado fallido y que al mismo tiempo involucrado con temas de narcotráfico. Para ir terminando, Alex, y muchas gracias por su presencia aquí en el programa Argumentos. Dos cosas. La primera, usted habla sobre los recursos que se presentan y se están presentando ante la Corte Constitucional. Y bueno, el gobierno poco o nada hace caso al mandato de la Corte Constitucional, tomando en cuenta que es de obligatorio cumplimiento para el Estado y todas las partes civiles, políticas, económicas del mismo Estado. Ahora, salió un fallo de la Corte Constitucional, por ejemplo, en cuestiones de medicinas, de diferentes pacientes con enfermedades catastróficas, que no ha sido cumplido por el Estado, Tanto así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que dictar medidas cautelares a estos grupos humanos en vista de que el Estado no ha cumplido con un dictamen de la Corte Constitucional. De igual manera, la Corte Constitucional dictaminó la homologación salarial para el sector de los docentes y hasta ahora justamente el gobierno no hace nada para poner en vigencia o cumplir con este mandato constitucional de la Corte Constitucional.
¿qué garantías tenemos los ecuatorianos con respecto al cumplimiento de los dictámenes de la Corte Constitucional? Porque al parecer a las autoridades actuales de nuestro país poco o nada les interesa cumplir con aquello porque saben que al final del día no pasa nada. Pues vamos a ver, volvemos a lo mismo. No solo es el hecho, ya nos gustaría a nosotros ser una gran organización en Ecuador, no por nada, sino para poder tener algo fundamental en todo esto, el poder popular. Todas las acciones que estamos mencionando, ojalá fuese un tema crucial, por ejemplo, del CIADI, de discusión permanente en esas escuelas de formación política que tantos partidos se empiezan a plasmar en esta carrera por las seccionales del 2023, ¿no? Es que nosotros tenemos formación política. Bueno, pues qué carajos de formación política si no analizas estos temas y si no movilizas a tu militancia frente a la Corte Constitucional. Porque claro, si hay una avalancha tanto de UNES, Pachacuti, y ya si quiere unirse a la izquierda democrática para que al menos disimule un poco esa palabra de izquierda y democrática menos. Pero bueno, todos, incluso el FUD, la CONAIE, las facultades, ¿dónde está la academia? ¿Dónde están los jóvenes de las universidades, de las facultades de jurisprudencia, de ciencias políticas, de ciencias sociales, en general? Es que es su futuro el que está en juego, ¿no? Pero claro, si unos y otros hablan de esto muy poquito, pero es que ni siquiera hablan bien y lo hablan muy de vez en cuando y responden los partidos políticos de la Asamblea Nacional al compás que le impone el banquero con todas esas cortinas de humo, bueno, pues entonces estos temas cruciales se van diluyendo, cuando debería ser un tema crucial en donde estos arbitrajes internacionales, solo para aclararlo, está prohibido por nuestra Constitución en el artículo 422. Nosotros y nosotras desde la Plataforma por Ecuador, ya que nadie hacía nada, ante una pretensión de la ex presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Elizabeth Cabezas, logramos en una lucha que duró 2 años, desde febrero de 2020, gracias, en aquel tiempo ni siquiera era candidato, gracias a una coordinación con el compañero Andrés Arauz desde México, desde el febrero del 2020, que lo sabe muy poca gente de Andrés y de nosotros y de nosotras, logramos en enero de este año 2022 frenar a la Corte Constitucional que pretendían estos poderes anular ese artículo 422. Bueno, pues esa lucha es la que se tiene que mencionar y se tiene que analizar en estas escuelas de formación política y en general por parte de la ciudadanía. Pero si se oculta una y otra vez esta lucha, pues evidentemente no tenemos muchas posibilidades de ganar y en unas circunstancias en las que, como usted comentaba, estos fallos de la Corte Constitucional a favor de los docentes y en algo muy crítico como son las medicinas, tienen que tener la acción de la propia Asamblea Nacional, porque ahí sí ya tienen un documento de decirles, a ver, señor Guillermo Lasso, usted está incumpliendo un mandato constitucional, nada más y nada menos que de la Corte Constitucional, y si usted no lo está ejerciendo, no lo está aplicando, no solo asumiendo ese fallo, sino en los reglamentos técnicos del Ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes y que ejecuta las disposiciones constitucionales, bueno, pues denos explicaciones y tienen que llamarlo a la Asamblea Nacional. No a juicio político, pero sí a que dé explicaciones. Igual al vicepresidente Alfredo Borrero. Hay una disposición de la Corte Constitucional que le manda a usted precisamente en la única función que le designó Guillermo Lasso, que es la coordinación del Sistema Nacional de Salud Pública del país. Bueno, pues desde la Asamblea Nacional, con mayor razón, tienen que llamarlo. Señor Borrero, venga para acá. Denos explicaciones, porque si no, puede darse el caso de que si usted está con acciones a través de fideicomisos y demás ingeniería financiera como accionista de alguna de las grandes cadenas de farmacias, por ejemplo, y se está beneficiando de la privatización del servicio de medicinas a través de estas cadenas, de grandes cadenas de farmacias, usted puede estar incurriendo en el delito de peculado. Y si es así, claro, eso necesita investigación por parte de la Asamblea Nacional. Y si es así, eso es motivo de destitución, no solo de Borrero, sino también de Lasso. Porque ahí se aplica lo que dice la Constitución. La Asamblea Nacional puede iniciar juicio político por varias circunstancias. Una de ellas
es por delito de peculado, es decir, de corrupción a gran escala. Y esa es la función de la Asamblea Nacional. Pero claro, si detrás de esto hay ciertos pactos, ciertas componendas, ciertas, yo qué sé, para que no actúen como tienen que actuar, no estamos hablando que al señor Alfredo Borrero le tengan que pedir explicaciones, yo qué sé, de la industria agrícola o de la industria pesquera, porque a él le asignaron solo una función que era la coordinación de la salud pública del país. Pero si es que hay este desastre en la salud pública, hombre, con mayor razón, tanto a la ministra o ministro ahora de Salud Pública, pero en primer término al señor Alfredo Borrero. Entonces, esa coordinación en las calles, movilizando a la gente, pero también hablando sobre esto, de quienes teniendo la responsabilidad y recursos para hacerlo, no lo hacen, entonces estamos pues, en un estado fallido. Así es. Bueno, y ya para terminar con el diálogo y agradeciéndole a Alex por su presencia aquí. Bueno, el año pasado fueron las elecciones presidenciales en 2021. El pueblo mayoritariamente eligió al presidente que actualmente nos está regentando. Acaba la pregunta. Guillermo Lasso, él mostró su rostro de banquero, de neoliberal. Él mostró su plan de gobierno justamente con esa perspectiva de pensamiento económico-político. Y la ciudadanía así lo eligió. Entonces, bajo esos parámetros, podríamos decir que por esa mayoría que lo eligió, Ecuador está afrontando lo que sus ciudadanos escogieron. Sí y no, porque evidentemente está donde está por una votación mayoritaria, no abrumadora, pero le bastó para ganar a Guillermo Lasso en función de unos mensajes muy, muy manipulados por parte de él mismo en la campaña electoral. Él decía que va a solucionar los graves problemas del país incluso en 100 minutos, ¿no? Pero bueno, después de 100 días, ¿para qué se da a un mandatario, no solo en Ecuador, sino a nivel internacional, 100 días para ver cómo va gestionando su plan de gobierno? Y de ahí en adelante la Asamblea Nacional o los congresos en general en todo el mundo empiezan ya a actuar, porque si ven que es un inepto el que ha llegado, como en este caso es el señor Guillermo Lasso, pues dicen, mira, hay que actuar inmediatamente. Eso no ha sucedido en Ecuador en esos 100 primeros días. No digamos ya un año y 3 meses después. Es que es inaudito que eso que ofreció, el mejorar la educación pública, el mejorar la salud pública, el mejorar el desastre que ya venía de Moreno, no se cumple. Y todos los recursos, por ejemplo, que nos está sobreendeudando con el Fondo Monetario Internacional, en lugar de que lleguen a Ecuador, ya que nos está endeudando, pues ni siquiera llegan. Y es una deuda que la tenemos que pagar nosotros. Es decir, es como si un padre de familia se endeuda con el banco para comprar una casa o enviar a sus hijos a la universidad, se los gasta en farras y borracheras los fines de semana, pero esa deuda la tiene que pagar la familia. Pues lo mismo está pasando ahora. Y ese dinero que no está llegando a nosotros lo está destinando a las reservas internacionales del propio Banco Central del Ecuador. Es decir, ni siquiera ese dinero entra a Ecuador, sino que va de las cuentas internacionales del FMI a las cuentas internacionales de Suiza del Banco Central del Ecuador. Por eso es que no tiene recursos, por eso es que no tiene dinero para afrontar todo lo que dijo en campaña que iba a afrontar. Si él mismo se hace el Estado, no hace la canallada de no tener recursos para apalancar a través de esos dineros de cerca de 10.000, ya podemos estar superando los 10.000 millones de dólares que nos vendrían bien ahora, al menos la mitad, si ya no quiere traer todos, pero esos 10.000 millones es para apalancar algo fundamental, que ellos, el Banco de Guayaquil, el propio señor Guillermo Lasso, como se ha demostrado en la auditoría de la deuda externa del 2007-2008, que muchos expresidentes, vicepresidentes, ministros de finanzas, ministros de economía, etcétera, tenían información privilegiada y se beneficiaban del manejo de algo fundamental que es el poder de los bonos de deuda externa. Mientras una persona tenga en su poder bonos de deuda externa y mientras haya un respaldo económico que favorezca a estos especuladores de el hambre y la miseria de todo un pueblo, a través de esos fondos destinados directamente a las cuentas internacionales del Banco Central del Ecuador, pues esos bonos a nivel internacional
ganan valor. Y entonces, como ganan valor, los pueden vender a más dinero, a más ganancia. Entonces, claro, les conviene seguir inflando las cuentas internacionales del Banco Central del Ecuador que respalden la deuda externa que ellos mismos nos están endeudando. Es un círculo vicioso tremendo. Ellos mismos nos endeudan, ellos mismos compran los bonos, ellos mismos se benefician en paraísos fiscales y bueno, ya ni siquiera tienen que irse a ningún paraíso fiscal en el exterior. Aquí mismo pueden estar operando sin ningún problema porque el anonimato dispuesto en esa ley de desarrollo económico les cubre por completo. Dirán que no, que en esa ley el SRI tiene la facultad de investigar y después de 2 años presentar a fiscalía y a los jueces las irregularidades que puedan haber en esos capitales. Bueno, pues eso lo hacen para cubrirse un poco. Es lo que se denomina como capitales golondrina. Es decir, viene un capital, una empresa, Pepito Pérez MacArthur, para decir algo, que son lo mismo de aquí. Pepito Pérez MacArthur llega, pero se ha conformado hace 2 meses de un paraíso fiscal, o incluso aquí mismo. Pero llega y va a destrozar, va a dividir una de nuestras hidroeléctricas, pero no lo divide en ladrillos, no lo divide físicamente, divide la parte en pedacitos de acciones de esa hidroeléctrica o de esa refinería o de ese campo Sacha, por ejemplo, y lo vende en trocitos en el mercado bursátil internacional. Y cuando hacen eso, claro, es muy difícil seguirles la pista. Y una vez que hacen eso, se van. Vienen, saquean y se van. Vienen, saquean y se van. Después que, en ese sentido, después de 2 años que el SRI quiera darse cuenta de lo que ha sucedido, decía, uy, aquí ha pasado algo. Tenemos que investigar, pero no van a poder hacerlo por toda esta trama que comento. O sea, más o menos lo que pasó en Argentina hace como 20 años, cuando hubo el corralito que se le conoció, justamente provocado por los capitales golondrinas, que fueron a Argentina, usufructuaron de la rendición de ese capital y luego salieron y le dejaron a Argentina en la completa quiebra. Ese es un buen ejemplo, muy buen ejemplo, Cristian, pero no solo en esa época, hace poquito con Macri, ¿no? Que hizo exactamente lo mismo. Lo que está haciendo Lasso hizo exactamente lo mismo. Es decir, mucho del dinero prestado por el FMI se esfumó, se fue, ya no hay. ¿No? Y no estamos hablando de 1 o 2 millones de dólares, miles de millones de dólares. De la Argentina ahora mismo enfrenta una deuda externa de nada más y nada menos que de más de 320.000 millones de dólares. Una barbaridad que se calcula entre intereses y demás y todo este chanchullo en 360.000 millones de dólares de deuda externa. Eso no lo van a poder pagar en su vida el pueblo argentino. Entonces, de aquí a 2025, y lo digo desde ya, se tiene que mirar muy a fondo a quiénes son los candidatos o candidatas. Todo aquel o aquella candidata o candidato que no ponga sobre el tapete algo que debió haber hecho Alberto Fernández y que no lo hizo, y que es también el origen de todo esto, por muy progresista y muy, pues hay que señalar lo que se tiene que señalar, no alinearnos porque sí, porque es progresista, como hace la Revolución Ciudadana. No, hay que señalar lo que se hizo mal en otros países, donde también tenemos comunidad migrante ecuatoriana, por eso lo señalamos, no por otra cosa, pero algo fundamental era auditar pues la deuda externa dejada por mal. Lo mismo que hizo el presidente Rafael Correa en 2007-2008, pues eso mismo tenía que haber hecho Argentina. ¿Para qué? Determinar qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda es ilegítima, que no tiene que pagar el pueblo argentino. Bueno, pues eso no se hizo y se bendijo toda la deuda que dejó Macri al pueblo argentino. Por tanto, de cara al 2025 en Ecuador, hay una parte fundamental en los planes de gobierno y propuestas y promesas de campaña de que en algún momento lleguemos. ¿Quién plantea desde cero que va a hacer una auditoría de la deuda externa? Y ya para que no digan que va con dedicatoria al señor Lasso, no solo al régimen de Lasso, no solo al régimen de Moreno, sino también al periodo del expresidente Rafael Correa. Esa auditoría es absolutamente necesaria y obviamente
más aún en el tema de Moreno, más aún en el tema de Lazo, que nos están sobreendeudando de forma injustificada. Por eso, el próximo presidente o presidenta tiene que hacer esa auditoría de la deuda externa para no sufrir lo que está sufriendo el pueblo argentino. Y lo mismo, insisto, así como se critica a UNES y lo criticamos abiertamente, es su accionar en la Asamblea Nacional, también ponemos de relieve lo bien que se hizo en determinados momentos, como en el 2007-2008 de esta auditoría de la deuda externa. Sin eso, nos podemos, mira, apaga y vámonos y veamos a dónde, insisto, con el dolor del alma, a dónde podemos enviar a nuestros hijos e hijas en una situación que parece, no sé, quienes hemos sido migrantes, sabemos lo durísimo que es esto. El drama humano, incluso si tienen que emigrar los padres, las madres, dejan a sus hijos al cuidado de familiares, incluso de amigos, y han habido muchas veces abusos sexuales, violaciones de estos niños que se quedan sin sus padres aquí. Luego, cuando llegan a la adolescencia, llegan con muchos traumas y que provocó en aquella entonces, estoy hablando del 1999, 2000, 2001, 2002, una alta tasa de suicidio juvenil. Alex, tenemos que justamente, y aprovechando su presencia y ya para terminar el programa, porque ya nos hemos pasado algunos minutos realmente, pero aprovechando su presencia justamente, hay algo que está pasando, pero poco o nada también se dice, porque bueno, si bien es cierto la parte económica de nuestro país y la parte política es importante, pero también el lado humano que está pasando como que nos estamos olvidando y aprovechando justamente su condición y de lo que usted está hablando en esta parte última. ¿Qué está pasando con la migración de ecuatorianos? Nuevamente la salida de ecuatorianos está siendo minimizada pese a que se está realizando en gran escala. ¿Cómo ustedes desde la plataforma Va por Ti Ecuador, como su experiencia de migrantes, lo están viendo, lo están tratando y lo están hablando al momento de este tema? Nosotros somos una plataforma pequeñita, la mayoría estamos desempleados y nos mantenemos a través de vaca. A veces tenemos que hacer vaca para hacer fotocopias, para presentar los oficios. Imagínense las circunstancias que estamos llevando esta lucha. Por tanto, ya nos gustaría a nosotros abarcar muchos temas. Tenemos varios frentes. Hace poco estamos por leer una comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema Perenco, en donde nosotros venimos luchando desde hace 2019 contra el exministro Richard Martínez, y que si esa resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, donde rápidamente pide una certificación presupuestaria para poder pagar a Perenco, aproximadamente ahora, a saber, rondarán los 460 millones de dólares. No estoy seguro en qué, pero lo que están pidiendo es una certificación para poder afrontar esa deuda. Bueno, pues Richard Martínez se comprometió a pagar a Perenco sin esa justificación del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Eso le estoy contando, ya no solo es, porque ya ha pasado más de un año de que salió del Ministerio de Economía y Finanzas y ya no le pueden seguir juicio político. De hecho, quedó ahí en veremos. Lo que le estoy contando es mucho peor. Es un delito penal y se tiene que iniciar un juicio penal contra Richard Martínez. ¿Quiénes lo pueden hacer? Bueno, pues quienes tienen recursos en la Asamblea Nacional, en los partidos políticos, en las organizaciones, etcétera, porque hay que contratar abogados y demás, ¿no? Y abogadas. En nuestro caso, si acaso vamos a sacar una campaña de crowdfunding, porque como nadie hace nada, pues, y es unas acciones de altísimo riesgo, porque estamos enfrentando al poder nacional y internacional, y estamos indefensos, pues vamos a pecho descubierto. Entonces, en el caso de los migrantes, claro, es un tema de lo que usted señalaba, Cristian, durísimo, porque es el impacto humano, el destrozar familias enteras. En el caso de las fronteras cerradas por parte de Europa, ya no es como antes, como el 99, que se podía entrar solo con el pasaporte, ahora hay que pedir visa, pues, ¿qué hacen las personas desesperadas? Pues arriesgar su vida en cruzar la frontera con los Estados Unidos. Y no es solo el hecho de llegar, es el hecho de la soledad que se tiene como migrante en el exterior. Es afrontar
adaptarse a los Estados Unidos en unas circunstancias en donde la geopolítica mundial hace ver mal a todo aquello que sea extraño, extranjero, ¿no? En unas circunstancias, fíjese, Cristian, termino rapidito, en unas circunstancias en donde estas grandes potencias también lo están pasando mal. Estados Unidos está viendo una inflación que no le veía desde los años 80 o 70 incluso, que está llegando al borde de los más de 9 puntos de inflación, una barbaridad para Estados Unidos, pero es que está desbocada, o sea, puede llegar por sobre los 12, 13 puntos de inflación. Eso hace muchísimo más difícil incluso para los migrantes que lleguen a encontrar trabajo, ubicarse o que serán más fácilmente o más dramáticamente explotados como personas ilegales. Lo mismo en Europa. En Europa también están sufriendo por la crisis energética, un tema tremendo, ¿no? Y que hace que las personas que puedan llegar a España y la misma comunidad migrante en España pueda estar siendo explotada de una manera más tremenda. De hecho, hay un tema que no se ha tratado en todo esto. En un gobierno medianamente normal, no digo que sea la panacea, pero medianamente normal, que viese por los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano, con todo lo que está pasando en el mundo, porque parece que a nosotros no nos afecta, pero con todo lo que parece que estamos en Marte o vivimos en la Luna, yo qué sé, pero no es poca cosa lo que está sucediendo en el tema energético, ya no solo en el tema humano, que es también durísimo y muy triste lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Pero no vamos a entrar a ello, es otro tema mucho más amplio, pero nadie se ha preguntado que la mayor parte del gas que consumimos es importado. Y existe una disputa mundial por las reservas de gas que provienen precisamente de Rusia y donde todo el mundo está acaparando. Nosotros todavía tenemos reservas, pero ¿y cuando se nos terminen? ¿Qué vamos a hacer? Alguien se ha puesto a preguntar. Entonces, claro, insisto, en un gobierno medianamente normal, deberían estarse tomando acciones urgentes de protección ante el huracán que se nos viene, porque no es poca cosa. Y no, tenemos a un inepto, a un banquero que está solamente gobernando, solamente haciendo decretos y acciones y leyes para beneficiarse él, y él sí protegerse de todo lo que viene, él y sus amigos, y sus compinches, sus socios, ¿no? Entonces, si ante lo que está sucediendo a nivel internacional, sobre el anuncio por esto de la inflación, para controlar la inflación en los Estados Unidos, la Reserva Federal Norteamericana, la Fed, ha anunciado que va a subir las tasas, los tipos de interés. Esos tipos de interés también lo ha anunciado el Banco Central Europeo, que va a subir los tipos de interés. Es decir, que va a pagar más a los cuentaristas, etcétera, para que frenar la inflación y frenar el aparato productivo. Estamos ante una recesión mundial sin precedentes. ¿Cómo nos afecta eso? Aparte del tema comercial, y termino con esto. Cuando se suben los tipos de interés, Moreno y Lasso nos han sobreendeudado al país a tipo de interés variable con el FMI. Si la Reserva Federal Norteamericana sube los tipos de interés, suben los intereses que tendremos que pagar por nuestra deuda externa. Si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, la deuda que tengamos con los países europeos y en general con la Unión Europea también sube. Entonces son todos unos golpes macroeconómicos que nadie está analizando. Ok, Alex, un panorama bastante opaco, digámosle así, que tenemos en el horizonte ecuatoriano. Bueno, le agradecemos por su presencia, Alex, y esperamos en una próxima ocasión volverlo a tener para seguir discutiendo de estos temas, tanto político como humano, que afronta nuestro país. Un gusto, un placer, y hasta una próxima oportunidad, Alex. Nada, muchísimas gracias a ti, Cristian, a todo el equipo, y encantado siempre de cuando nos inviten, pues estar con estos análisis. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Ok, Alex, hasta una próxima. Y amigos internautas, cibernautas, les recordamos, estamos en el programa Argumentos, que se transmite por la plataforma digital Ecuatorial FM a través del Real Audio y su canal de YouTube y Facebook. Y bueno, con esto terminamos la jornada de este día y les esperamos la próxima semana con más de Argumentos. Estuvo con ustedes
su amigo servidor, Cristian Salinas. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Ecuatorial FM presentó argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servir de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.